Tardes, profesor Duan y compañeros. El día de hoy el grupo 7 va a exponer el sexto seminario de cálculo diferencial. Para ello le voy a dar pase a mi compañero Diego Cupa para que pueda exponer su problema. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Voy a empezar la posición del problema 4D, que nos dice construir la gráfica de la función indicando asíntotas, intervalos de crecimiento y decrecimiento, los máximos y mínimos relativos, puntos de inflexión y los intervalos de concavidad. La función es y, es igual al valor absoluto de x más 2, más 1 sobre el valor absoluto de x menos 1. Para empezar el análisis del problema, tenemos que redefinir la función en un intervalo que va de menos infinito a menos 2 y otro intervalo que va de menos 2 a 0 y de 0 a más infinito, dándonos estas subfunciones como resultado, con un dominio igual a menos infinito a menos 2 hasta 0, excluyendo el menos 1, y de 0 a más infinito, excluyendo el 1. Analizamos las asíntotas. Primero, para f1, analizamos como menos 1, posiblemente una asíntota, pero vemos que menos 1 no pertenece al dominio de f1, entonces no habría una asíntota. Ahora analizamos las asíntotas oblicuas. M es igual al límite de la función por 1 sobre x, y nos sale que es menos 1. Ahora el b, que sería el límite de la función menos el coeficiente por x, y nos sale menos 2, dándonos que tiene una asíntota oblicua igual a y es igual a menos x menos 2. Procedemos igualmente para f2, donde como vemos que en el denominador hay un x más 1, y el menos 1 sí pertenece a su dominio, podemos decir que es una asíntota. Y para eso analizamos tomando límite cuando x tiene menos 1 por la izquierda y después por la derecha, dándonos en el primer caso más infinito y en el segundo menos infinito. Ahora, para hallar la asíntota oblicua, hacemos el mismo procedimiento que realizamos para f1 y nos da una asíntota igual a x más 2. Para f3 también analizamos la asíntota vertical con x cuando tiene a 1 por la izquierda y por la derecha, dándonos en el primer caso menos infinito y en el segundo más infinito. Igualmente analizamos la asíntota oblicua y nos sale la asíntota y es igual a x más 2. Ahora procedemos a analizar la continuidad. Analizamos que, nos vemos que las tres subfunciones son unas funciones racionales, y por eso podemos decir que son continuas en su dominio, excepto en el punto donde se ve que es asíntota. Y también analizamos en cada punto de cambio de regla de correspondencia para saber si es continua. Analizamos en el punto menos 2 por la izquierda y por la derecha, y nos resulta que son iguales. Entonces podemos decir que es continua en ese punto. Analizamos también el punto 0 por la izquierda y por la derecha igualmente, y nos sale que son iguales, y podemos concluir que la función es continua, menos en las asíntotas. Ahora hallamos la derivada. Para eso derivamos esta función, una división de funciones, que es la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador, todo eso sobre el denominador al cuadrado. Operamos y nos quedan esas tres funciones, y de ahí procedemos a hacer la segunda derivada. También es una derivada de una división de funciones. Hacemos el mismo procedimiento para los tres casos, y nos quedan estos resultados. Recopilamos toda la información en esta expresión, esta gráfica, y hallamos los puntos críticos, que son los puntos donde la función es 0, donde la función no está determinada, y en los intervalos cerrados serían los extremos. Como vemos que, bueno, los puntos críticos nos salen menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Cuando tomamos un valor menos que 2, la función nos sale negativa. Cuando tomamos un valor mayor que 2, en esta función nos sale un valor positivo.
Cuando tomamos un valor entre -1 y 0, nos sale una función positiva. Cuando tomamos un valor entre 0 y 1, nos sale un valor negativo. Y entre 1 y 2 nos sale un valor negativo. Y mayor que 2 también nos sale un valor positivo. Y podemos decir que como es menos, es decreciente en este tramo. De ahí positivo, creciente, creciente, decreciente, decreciente, creciente. Y como hay un comportamiento que decrece y de ahí crece, podemos decir que este es un punto mínimo relativo. Y como ya habíamos visto anteriormente, esto es una asíntota. El 0, como vemos que crece y después decrece, ahí es un máximo relativo. Y en el 1 vemos que anteriormente que era una asíntota. Y como en el punto 2 vemos que decrece y después crece, vemos que es un mínimo relativo. Ahora para la segunda derivada procedemos igualmente. -2, -1, 0 y 1. Bueno, como reemplazamos un valor menor que 2, en esta función nos sale positivo. Después un valor entre -2 y -1 en esta función nos sale un valor positivo también. Un valor entre -1 y 0 en esta función, la tercera función, nos sale un valor negativo. Y un valor mayor que 1 nos sale una función positiva. Y cuando es un valor positivo, su concavidad es de esta manera, de esta forma. Y cuando es negativo es de esta forma. Como esto era una asíntota, no hay este punto de inflexión. Este también era una asíntota. Y como aquí es positivo, eh, también es positivo, pero tiene diferente regla de correspondencia, podemos decir que es un punto de inflexión porque hay una curva no es muy suave, o sea, es una curva que cambia bruscamente. Y podemos decir que es un punto de inflexión. Y también en este punto, en el punto 0 y en el punto 2, en los dos. Ahora, para finalizar, tabulamos algunos valores para saber más o menos la forma de gráfica. El punto -2 y el punto 0 y el punto 2, dándonos como coordenadas -2, 1, 0, 1, 2,5. Entonces, graficamos teniendo en cuenta las asíntotas antes calculadas y el de crecimiento, crecimiento y la concavidad. Y esa sería la gráfica de la función f. Ahora le paso con mi compañero Ever para que siga la explicación del problema. 4. Buenas noches con todos, mi nombre es Ever y pues hoy Ever Jeffrey Castro Torrejón y hoy les voy a exponer la pregunta 4 de los problemas del seminario número 6. Esta vez justamente nos dan una función y nos piden calcular intervalos de crecimiento, máximos, mínimos relativos, puntos de inflexión e intervalos de concavidad. Esto lo podemos hallar mejor o podemos verlo mejor con un gráfico, así que vamos a ir justamente con el objetivo de diseñar el gráfico. Nos dan la siguiente función. Ahora, por existencia justamente, sabemos que lo que va dentro del logaritmo neperiano, este está en valor absoluto, es mayor que cero. No puede ser igual que cero porque también no existiría la función. Así que x a la cuarta menos 4x al cubo es diferente de cero, básicamente. 1 es diferente de cero y, ajá, mira, justamente aquí podemos ver que no va a ser menor que cero. ¿Por qué? Porque tiene el valor absoluto y pues la única alternativa es que sea igual a cero. Así que con esto en mente, ponemos que x a la cuarta menos 4x al cubo diferente de cero, dándonos los puntos donde no existe la función. Ahora, justamente con estos puntos en mente vamos a hallar las asíntotas. A ver, en este caso, por ejemplo, tenemos el cero, así que hallamos el límite cuando la función tiende a cero por la izquierda, a cero por este lado, básicamente. Eh, ¿Qué pasa justamente? Aquí nos damos cuenta que esto se convierte en cero, un número acercado a cero más o menos, y esto del mismo modo se convierte en un número acercado al cero. Justamente como es el logaritmo neperiano de un número muy pequeño, justamente también se hace bastante pequeño. Así que
tiende al menos infinito. ¿Qué significa esto? Que o bien la recta viene, viene así o viene un poco así. Más o menos, o viene con una curva diferente. Pero, ¿cómo vamos a saber esto? Pues con el siguiente. Aquí, cuando x tiende al menos infinito, justamente cuando el x se va más para acá, en la recta. A ver, hallamos cuando x tiende al menos infinito, ¿qué pasa? Como esta es una función x a la cuarta, se convierte en más infinito, podríamos decirlo, y como este tiene mayor orden, o sea, su exponente es mayor, tiende justamente al más infinito. Esto quiere decir que en este extremo la gráfica sería más o menos así. Esa es la idea que tenemos por el momento. Ahora del otro lado, sabemos que en 4 tampoco existe la función. Justamente podemos aquí, en 4 no existe. Hallamos el límite cuando x tiende al más infinito. Y pues, del mismo modo como en el otro caso, como este tiene mayor exponente, nos guiamos por este. Cuando x tiende al más infinito, entonces es un logaritmo neperiano de más o menos un más infinito que nos da un más infinito en términos prácticos. Así que justamente por este lado se va a ir más por acá o por acá, de este modo o de ese modo. ¿Cómo hallamos para dónde va? O sea, ¿de qué forma va? Es con la segunda derivada que ahora lo vamos a ver, pero más o menos tengamos una idea de esto, que así o así. Ahora, cuando el x tiende a 0 por la derecha. Aquí vimos que cuando el x tiende a 0 por la izquierda. Ahora por la derecha, ¿qué pasa? Del mismo modo, como es un 0, este tiende a 0, este tiende a 0. Entonces, como es el logaritmo neperiano de un número muy pequeño, entonces tiende al menos infinito. Es decir, que viene por acá y se va por acá aproximadamente. Ahora, queremos analizar qué pasa cuando tiende a 4, justamente por la izquierda. Estos son los dos casos que nos faltan. Son los dos casos que nos faltan. Ahora, ¿qué pasa cuando tiende por la izquierda? Eh, Reemplazamos. Esto lo podemos dividir como un x valor absoluto al cubo, de un x al cubo, y por un x menos 4, en valor absoluto. Ojo, o sea, la resta de un número un poquito más pequeño que el 4 menos el 4 nos va a dar negativo, pero por el valor absoluto nos da positivo. El problema es que nos da un número muy pequeño, 0,000 podríamos decirlo, 0004, 00001 o 000 algo. Como es un número muy pequeño, tiende al menos infinito. Así que de aquí da una curva y vuelve para abajo, de cierta forma. Ahora, cuando tiende al 4 desde la derecha, o sea, desde este lado, ¿qué pasa? Del mismo modo, ponemos valor absoluto de x, factorizamos valor por valor absoluto de x menos 4. ¿Qué pasa? Del mismo modo, como vamos a restar un número un poco mayor que el 4, menos 4 nos va a dar un número positivo, pero muy pequeño. Como es un número muy pequeño, o sea, el logaritmo neperiano de un número muy, muy pequeño, justamente nos da menos infinito en límite. Así que de aquí va a pasar así y así, más o menos. Más o menos tenemos esbozada la gráfica, pero ahora para justamente justificar esta gráfica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la primera derivada. ¿Para qué es la primera derivada? La primera derivada nos permite hallar la pendiente en el gráfico. La segunda derivada nos permite hallar la concavidad. Así que comenzamos con la primera derivada. Pero para esto, mira, si nos damos cuenta, está en valor absoluto. Pero ¿cómo derivamos en valor absoluto? Evaluamos cada uno de los casos. Cuando, por ejemplo, cuando x es menor que 0, cuando x es de 0 a 4, porque esto al factorizar nos da este intervalo de x y un x menos 4. Cuando es negativo, justamente, y cuando x es mayor que 4. Tras derivar, la derivada del
respecto a x del logaritmo neperiano es igual a de un, ponte que un u es la derivada de u sobre u. Podríamos decirlo, si u es una función, por ejemplo, la derivada sería la derivada de la función sobre la función, básicamente. Lo que va dentro del logaritmo. Así que con esa temática nos damos cuenta que pasa, o sea, con la regla de la cadena nos damos cuenta que el exponente pasa para abajo, 4x al cubo, y el exponente aquí pasa a multiplicar, sería 2x al cuadrado. Y el denominador del mismo modo. Hacemos lo mismo en los tres casos. Pero aquí nos damos cuenta de algo. A pesar, mire, aquí sería 4x al cubo menos 2x al cuadrado. Aquí sería 2x al cuadrado menos 4x al cubo. Pero, y el denominador también. 4x a la cuarta menos 4x al cubo y 4x al cubo menos x a la cuarta. Del mismo modo. Básicamente, si lo multiplicas por menos aquí y por menos aquí, serían lo mismo. Y del mismo modo aquí. Así que derivarlo, la derivada justamente sería la misma en las tres opciones. O sea que nos damos cuenta que la derivada del logaritmo neperiano del valor absoluto de x a la cuarta menos 4x al cubo sería 4x al cubo menos 2x al cuadrado sobre x a la cuarta menos 4x al cubo. Factorizando sería 4x menos 12 sobre x al cuadrado menos 4x. Ahora, aquí hallamos los puntos críticos, los puntos donde posiblemente cambien la pendiente, básicamente. Aquí justamente nos damos cuenta al factorizar que esto es, si factorizamos un 4, sería x menos 3 y abajo, si factorizamos un x, sería x menos 4. Aquí justamente al igualar a 0 nos da el 3 y el 4 y el 0. Justamente los números que estamos aquí presentes. Así que lo ponemos en la recta y evaluamos en los puntos. ¿Qué pasa si evaluamos en un punto menor que 0? Por ejemplo, un menos 1. Aquí, si te das cuenta, o por ejemplo, evaluamos menos 1. Menos 1, menos 3, menos 4 por 4, menos 16, sobre menos 1, menos 4, menos 5, menos 1. eh, Acá es menos 16. Menos 5, menos 5 por menos 1 es 5. Básicamente nos da un número negativo. Del mismo modo hacemos aquí, por ejemplo, de 3 a 4 evaluamos en un número, van a darse cuenta que va a salir positivo, de 3 a 4 va a salir negativo y de 4 a más va a salir positivo. ¿Qué significa esto? Justamente como les mencioné anteriormente, es la pendiente. Cuando es negativo, básicamente la recta tiende a bajar. Cuando es positivo, tiende a subir. Cuando es negativo a bajar, positivo a subir. Ahora, vemos la recta dibujada anteriormente. Justamente de menos infinito a 0, que es aquí 0, tiende a bajar, por decirlo así. Está bien, correcto. De 0 a 3 tiende a subir. De 0 a 3, aquí vamos a ponerle un 3. Ya estamos hallando puntos. De 0 a 3 tiende a subir. Está bien. Y de, de 3 a 4 tiende a bajar. Aquí también nos damos cuenta, de 3 a 4 tiende a bajar al menos infinito. Y de 4 a más infinito tiende a subir. Entonces, también corroboramos que está bien. Ahora, para corroborar aún más, hallamos la segunda derivada. Ahora que ya tenemos la primera derivada, derivamos simplemente esa. Y la derivada de una división es la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador sobre el denominador al cuadrado. Tras operar, nos da el siguiente resultado. Ahora, aquí primero vamos a darle un análisis, que justamente al hallar el triangulito básicamente es menor que 0, el discriminante es menor que 0. ¿Qué significa esto? Que justamente no tiene soluciones reales.
O sea, que quiere decir que al reemplazar números reales nunca va a llegar a ser cero ni negativos. O sea, no, básicamente. O a reemplazarle cualquier valor, o sea, no va a ser menor que cero, básicamente. Ahora, el denominador también, al factorizar, tenemos esto. Ahora, justamente aquí nos damos cuenta que el denominador tenemos un x menos 4 al cuadrado. Al hallar los puntos críticos, justamente tenemos el 4, el x menos 4 al igualar a 0 nos da 4. Ese sería un punto y aquí tenemos el x al igualar a 0 nos da 0. Ahora reemplazamos aquí en una mini recta básicamente y evaluamos en puntos, por ejemplo, menor que 0 o por ejemplo menos 1. Aquí, como mencioné antes, no va a salir con cualquier valor, no va a salir negativo. O sea, siempre es positivo. Aquí el menos 4 lo transforma todo en negativo. Y pues el denominador, o sea, la cosa está en el denominador. Aquí es positivo siempre, el x al cuadrado, cualquier valor que le pongas. O sea, la clave está aquí y lo multiplicas por un negativo. El opuesto básicamente que sale ahí. Así que, por ejemplo, lo reemplazas con menos 1, que sería menos 1 menos 4. No, ni siquiera aquí. Porque al darnos cuenta que completa un cuadrado perfecto, al reemplazar cualquiera, nos da positivo. O sea que este resultado básicamente siempre va a salir negativo. Es decir, que la concavidad siempre, en todos los casos, va a ser para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí ya corrigiendo la gráfica, entre comillas corrigiéndola, nos damos cuenta que se corrobora lo que hay ahí arriba. Es decir, que en el primer tramo desciende, el segundo tramo asciende hasta el 3 que mencionamos, y del 3 al 4 desciende, y como hallamos el límite, justamente esto se va al menos infinito, de ahí asciende hasta el más infinito, del 4 al más infinito, siempre sin tocar tanto el 0 como el 4. Ahora le paso a mi compañero. Ahora, espérate. También nos pide justamente, ahora vamos a ver lo que nos pide. Intervalos de crecimiento, máximos y mínimos relativos, puntos de inflexión, intervalos de concavidad. Aquí, por ejemplo, tenemos puntos donde no existe la gráfica, que es el 0 y el 4, el máximo relativo, o sea, el máximo, entre comillas, que sería en el punto 3, que sería 2.29. El 2.29 sale evaluando el f de 3, es decir, logaritmo neperiano de la primera función, que sería x a la cuarta menos 4x al cubo. Eh, y ese resultado sale 3 menos 3,29. Ahora le paso a mi compañero Claudio Rubén para que explique el siguiente problema. Muy buenas noches. Gracias, gracias, compañero Ever, por el pase. Buenas noches, buenas noches, compañeros. Soy Claudio Requise Martínez y me ha tocado en esta ocasión el problema número 11, ¿no? En la cual se expresa una ecuación de la variación de la concentración de la sangre a través del tiempo y el tiempo dado en horas. Obviamente, el tiempo siempre mayor o igual que 0. Tenemos acá dicha ecuación y rápidamente nos piden que en qué instante la concentración es máxima y la parte B, en que luego de que sea máxima, cuánto tiempo transcurre para que esa concentración sea la mitad, ¿no? Y rápidamente lo evaluamos con la primera derivada, ya que nos piden el punto máximo, ¿no? Evaluamos la primera derivada de dicha función y obtendremos este resultado. Igualamos a 0 y obtenemos puntos críticos 1 y menos 1, ya que el denominador visualmente siempre va a ser positivo, ¿no? Y como es mayor o igual que 0 el t, solo consideramos al 1 y al 0. Finalmente, hacemos nuestra recta y damos valores, ¿no? De 0 a 1 y de 1 hacia el más infinito, ¿no? Y nos damos cuenta de que de 0 a 1 es creciente, nos da un valor positivo, y de 1 hacia adelante es decreciente, ¿no? Y es acá en el 1 donde se genera el punto máximo.
dando como respuesta a nuestra primera interrogante el tiempo 1 hora, ¿no? En la parte B nos dicen cuánto tiempo transcurre luego de que la concentración esté en su máximo punto, ¿no? Calculamos la concentración en dicho punto máximo y obtenemos que es igual a 3 medios. Nos piden el tiempo t cuando esa concentración sea la mitad, o sea, igual a 3 cuartos. Evaluamos, ¿no? Igualamos acá la función y obtendremos de que t es igual a 2. Pero no nos piden este t, sin embargo nos piden cuánto tiempo transcurrió, ¿no? Desde que es máximo hacia dicho t. Y restamos, ¿no? 2 menos 1 igual a 1 hora. Y eso sería el problema número 11. Doy pase a mi siguiente compañero, Hugo Bersol. Buenas tardes, profesora. Bueno, yo le voy a explicar la solución del problema 13, que nos pide determinar, bueno, la forma más económica de tender el cable de la planta a la fábrica. Bueno, tenemos que hallar, bueno, el costo mínimo considerando que el costo bajo agua vale $5 y en tierra $10. Aquí está el gráfico del gráfico de 6 millas con una milla. Bueno, necesitamos hallar las distancias bajo el agua y partiendo de esta manera. Acá x, raíz de x más 1 por agua y 6 menos x en tierra. El costo sería la distancia bajo el agua por tierra de esta forma. El costo, a ver, allá, se multiplica por 1200 porque está en millas. La derivamos porque para igualando a 0 y el valor mínimo menos nos sale finalmente más o menos x raíz de x al cuadrado más 1, que es igual a 3 quintos, todo esto. Y bueno, saliendo nos sale la forma más económica de tener el cable será cuando cruce 5,25 metros de la planta, que nos saldría $116,160. Bueno, doy paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Diego Atalaya y yo les voy a presentar el problema 21. Bueno, ¿qué dice el problema 21? Dice, dada la curva definida por sus ecuaciones paramétricas, x en función del tiempo, que es igual a 2t más 3t cuadrado, y y en función del tiempo, que es igual a t cuadrado más 2t cubo. ¿Qué me pide? Determinar la primera derivada de diferencial de y sobre diferencial de x y la segunda derivada de y, pero en función de x. Y además de expresar las ecuaciones de las tangentes horizontales y tangentes verticales si es que existen. Bueno, tengo primero la primera función que sería x en función del tiempo. Y bueno, lo vamos a derivar x en función del tiempo, ¿no? La primera derivada de x en función del tiempo me daría 6t más 2. Lo mismo aplicamos para la derivada de y en función del tiempo. Sería igual a 6t cuadrado más 2t. Ya, bueno, entonces luego dividimos estas ecuaciones, ¿no? Dividimos derivada de y en función del tiempo sobre derivada de x en función del tiempo. De esta manera el diferencial de t seguiría. Y me quedaría solo diferencial de y sobre diferencial de x, que es lo que me están pidiendo en la primera ecuación. Y también y factorizando, el diferencial de y me daría t por 6t más 2, que 6t más 2 también es lo mismo que diferencial de x sobre diferencial de tiempo. Por tanto, se simplificarían y solo me quedaría el tiempo. De la misma, y luego de la misma manera vamos a aplicar para el diferencial de la segunda derivada de y. Pero, si nos damos cuenta, esta es como si fuera una nueva función y está en función del tiempo. Por ende, lo vamos a dividir, lo vamos a derivar en función del tiempo. Pero, pero para ello, aquí vamos a aplicar la regla de la cadena, que sería igual a diferencial de y sobre diferencial de x entre diferencial de x por diferencial de x en diferencial de tiempo. Y claro, y eso sería igual a 1, porque claro, la primera derivada de t sería igual a 1. Entonces, pero la primera proporción sería igual a la segunda derivada de y sobre derivada de x al cuadrado por la diferencial de x en diferencial de tiempo, que eso yo lo tengo por dato inicialmente, que me daban que era igual a 6t más 2.
Entonces, entonces yo tengo que la segunda derivada de y sea igual a 1 entre 2 más 6t, donde acá t es diferente de menos un tercio. Claro, en la primera derivada el t no tiene ninguna restricción. Bueno, y ya tengo los dos valores de la primera ecuación que me pedían. Pero luego me piden las tangentes horizontales y verticales. Bueno, para que las tangentes horizontales y verticales sean cero, bueno, su pendiente debería ser cero. Entonces, ¿cómo se llama? Y igualamos a cero la primera derivada, tanto de la función x en función del tiempo y de la función y en función del tiempo. Entonces, si igualamos a cero la primera derivada de x, el t me saldría menos un tercio. Y de la misma manera, si aplico igual a cero la primera derivada de la función y, el t me saldría cero y menos un tercio. Entonces, por lo tanto, menos un tercio lo reemplazo en la función inicial y entonces la ecuación es el x sería igual a menos un tercio. Entonces, este sería igual a una tangente vertical. La tangente vertical en x sería igual a menos un tercio. Y luego, para hallar las tangentes horizontales, sería igual en y igual a 0 y y igual a 1 entre 27. Claro, esto reemplazando el t en la función. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por tu atención y bueno, como nosotros será hasta otra ocasión. Muchas gracias, profesora.